Repicat Libertad. Este es el último sermón de la serie Repicat Libertad. Hoy vamos a hablar nosotros de la libertad para construir, la segunda parte. La primera parte la dimos el domingo pasado cuando comenzó la escuela bíblica de verano y ahora vamos nosotros a concluir la misma. Y quiero decirles que la escuela bíblica de verano para nosotros este año fue muy diferente para la iglesia. Y fue muy diferente para los participantes. Tuvimos que hacer todo online por el asunto del COVID y por el asunto de las distancias y de todo lo que estaba sucediendo, pero para la gloria del Señor ha sido un gran éxito. Hemos tenido mucho más alcance de lo que pensamos, tuvimos mucho más participantes de lo que nosotros planeamos tener. Verdaderamente el Señor usó esta semana de escuela bíblica de vacaciones como algo extraordinario. Fue un gran éxito. Entonces la pregunta viene, ¿qué edificios construimos? Porque ustedes se acuerdan, y como estamos aquí nosotros rodeados de una decena de construcción, y el tema era hormigón y grúas, o sea, que era el tema de construir, pero no hemos construido nada, ¿no? No hemos construido ningún edificio. Sin embargo, esta semana ha sido una semana de mucha construcción, porque hemos estado nosotros edificando personas. No se trataba de construir edificios ni estructuras solamente, sino que estábamos nosotros edificando personas esta semana. Las personas que sirvieron como voluntarios fueron edificados. Las personas que recibieron su servicio, los niños y los padres fueron edificados. La iglesia fue edificada. En fin, todo el mundo fue edificado. Y eso es algo que nosotros encontramos como una cosa especial en la Biblia. Ya hablamos de que Dios está en el negocio de construir. Ahora vamos a ver a nosotros en Juan, el capítulo 9, cómo el evangelista Juan nos presenta un capítulo completo de una historia que nos enseña a nosotros y nos muestra cómo Jesús edificó a las personas. Nosotros encontramos que Jesús edificó a personas de muchas maneras. Y ahora vamos a ver un video donde vamos a ver a Jesús edificando a una persona, según nos cuenta el evangelista Juan en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Veamos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Maestro, ¿por el pecado de quién se nació ciego? ¿Por su propio o el pecado de sus padres? No es por su propio pecado ni por el de sus padres. Está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Mientras es el día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. Y le untó el barro en los ojos al ciego. Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado?
El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, pero se parece a él. Sí, soy yo. ¿Y cómo es que ahora puedes ver? El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos, me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui y en cuanto me lavé, pude ver. ¿Dónde está él? No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era el sábado, el día de reposo, en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Él puso barro sobre mis ojos y me lavé. Tú que naciste enteramente en pecados. Tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera de la sinagoga. Cuando Jesús oyó que lo habían echado fuera, lo encontró. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Dime quién es, Señor, para que yo crea en él. Pues tú lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Creo, Señor. Y se puso de rodillas delante de Jesús. Qué historia más bella. ¿Vieron ustedes cómo Jesús edificó a esa persona? Vamos nosotros a hablar en el tiempo que tenemos de los pasos que Jesús tomó para edificar personas como este ciego de nacimiento y cómo podemos nosotros aprender de su ejemplo. En primer lugar, nosotros encontramos cuando buscamos en Juan capítulo 9 versículo 1 que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí vemos nosotros que el primer paso que Jesús usó para edificar personas es ver a las personas. Ver a las personas. Déjenme enseñarles a ustedes unas diapositivas. Miren esto. ¿Ven ustedes ahí la imagen? ¿La ven con claridad? Claro que no. Vemos nosotros como que hay algo, pero no podemos ver exactamente lo que es. Ahora, miren otra vez. ¿Ahora lo ven? ¿Lo ven mejor? ¿Ven que ahora hay más definición? Ahora, miren otra vez. ¿Pueden ver ustedes ahora con claridad? Eso es exactamente lo que quiero que nosotros veamos de lo que sucedió cuando Jesús vio a esta persona. Jesús vio al ciego en su totalidad. Jesús vio al ciego y su necesidad. Jesús vio al ciego y vio la persona en su contexto. Jesús vio al ciego que estaba con todo un historial desde el día que había nacido con esa carga de la ceguera. Es interesante ver que los discípulos también vieron al ciego, pero ellos no vieron lo mismo que Jesús veía. Ellos vieron una pregunta teológica. Ellos vieron un asunto teórico. Ellos le hicieron la pregunta a Jesús, hey, ¿y quién pecó para que naciera así? ¿Él o sus padres? Porque la creencia en aquel tiempo en el judaísmo era que si alguien tenía una desdicha en su vida o alguien nacía con algo que era desfavorable, que era una maldición de Dios. Y era debido al pecado, ya fuese de la persona o de otros, sus padres o sus antepasados. Y Jesús rápidamente, él
enfrenta esa situación, pero de un ángulo muy diferente. Nuestro problema, al igual que los discípulos y al igual que los fariseos, es que nosotros no vemos a las personas, solo nos vemos a nosotros mismos y a nuestro pequeño mundo alrededor. Nosotros no miramos con los ojos de Dios. Nosotros tenemos que realmente ver a las personas en su situación como realmente existen si queremos nosotros edificarlas como Jesús. Nosotros tenemos un problema y el problema para nosotros hoy como individuos y como iglesia es que la mayoría de las personas a nuestro alrededor son invisibles para nosotros. El ejemplo que usé de la diapositiva que ustedes vieron hace unos segundos es de unas personas que estaban cruzando la frontera de Siria para entrar en un campamento de refugiados en Turquía. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por los refugiados que salieron de Siria? No nos preocupamos. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Sin embargo, nosotros estamos igual que los discípulos. Cuando vemos que alguien les ministra a estas personas, nos ponemos contentos, pero nosotros no somos parte de la narración, no somos parte de la historia, somos simplemente los que estamos mirando, observando, pasivamente gozando de la experiencia. Pero Jesús realmente vio a esa persona. Los fariseos no estaban preocupados en ver a esa persona. Es más, no le prestaban atención. Ese hombre era invisible para aquellos fariseos. Ese hombre era invisible para aquellos discípulos. Y esas personas son invisibles para nosotros también. Son invisibles por muchas razones. La razón que más yo encuentro en mi vida y en la vida de otros es que no tenemos tiempo. Pasamos de lado y vemos de reojo a la persona, pero no nos preocupamos porque sabemos que si nos preocupamos vamos a ver mucho más de lo que queremos ver. No tenemos tiempo. Son invisibles porque nosotros no tenemos interés. No nos importan. No tenemos prioridad para ver ese tipo de personas, ya sea porque sean de una raza diferente, porque sean de un país diferente, porque sean de un color diferente, porque sean de un estatus social diferente. Pero al final de todo, la razón principal por la cual nosotros no vemos a las personas a nuestro alrededor como debemos verlos, como Jesús los vio para poder construir esas vidas, es porque no queremos verlo. Simplemente no queremos verlos. Jesús vio a este ciego y lo vio en su totalidad. Y nos enseñó a nosotros que el primer paso para construir a una persona tenemos que verlo. Hay muchos padres que no ven a sus hijos porque ellos están tan envueltos en sus trabajos que no se dan cuenta de que sus hijos están creciendo, pero ellos no lo ven. Hay muchos cónyuges que no ven a su esposo o a su esposa porque ellos están tan ocupados en sus asuntos que no se dan cuenta de las necesidades de su esposo o de su esposa. Hay muchas personas que están ciegos porque no quieren ver a las personas que están en sus trabajos, que están en sus comunidades, que están a su alrededor, pero simplemente son extraños que pasan al lado nuestro y nosotros ni nos preocupamos porque no queremos ver. Jesús nos enseñó que primero hay que ver a la persona. Y el segundo paso que Jesús nos enseña es que hay que llenar la necesidad. Jesús comenzó con lo obvio, con las necesidades materiales. Me llama la atención que los discípulos, nadie preguntó cómo podemos ayudar a este hombre ciego de nacimiento. Y mucho menos nadie se imaginó
yo creo que sería una buena idea sanarle su ceguera. Porque para ellos aquello era una imposibilidad. Sanar a una persona ciega de nacimiento para los discípulos estaba más allá de su imaginación. Y para los fariseos mucho menos. ¿Alguien podría curar a un ciego de nacimiento? Claro que no. La ciencia nos dice que no. La lógica nos dice que no. Eso es una imposibilidad de nuestra naturaleza. No se puede hacer. Los mismos discípulos se hacían la pregunta: ¿qué desgracia tenía este pobre para estar así? ¿Quién pecó? O sea que no están mirando al hombre por quien era, sino como el resultado de acciones que estaban fuera de su control. Jesús limpia el aire teológico. Él aclara todo y vuelve el enfoque a la necesidad original de aquel hombre. Jesús dice: ni este pecó para esto, ni él ni su familia pecaron para esto. Esto está aquí para demostrar las obras de Dios. Y me llama la atención que dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús repite esa frase varias veces en sus sermones. Yo soy la luz del mundo. Jesús dice que ya el día está acabando. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús estaba hablando de que iban a venir tiempos difíciles para su iglesia. Y hoy estamos nosotros viviendo esos tiempos difíciles. Y nosotros no queremos estar mezclados con esta situación de necesidades que están más allá del alcance de nuestra posibilidad. Sin embargo, Jesús procede a hacer lo imposible. Y en el mundo en que nosotros vivimos del COVID-19, lo que hace Jesús es algo que es increíble, es fuera de lo normal. Nosotros no estuviéramos aprobando lo que Jesús hizo, porque Jesús dice que cogió la tierra, el fango, y escupió. Y con o sea, la saliva y con el lodo hizo ahí un barro, Y dice aquí que escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Ustedes se imaginan? Jesús ni el ciego andaban con máscaras. Jesús ni el ciego mantuvieron los 6 pies de definición de distancia. Jesús hizo algo que es antihigiénico, escupió en su mano, hizo lodo con la tierra. Todo eso es germen sobre germen. Y se lo puso en los ojos de este pobre hombre. Y después hizo algo que no había hecho. Jesús, cada vez que hacía un milagro, era al instante. Cuando vino el leproso, le dijo: si puedes, límpiame. Jesús le dijo: sí, yo puedo y quiero, dale, estás limpio. Inmediatamente la lepra se fue. Cuando estuvo con Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la muerte y vino. Pero con este hombre le da una prueba de fe. Le dice: ve al estanque de Siloé y lávate. Y el hombre a que él va se lava, y entonces resulta que delante de los testigos que estaban, delante de los discípulos, delante de los fariseos, aquel hombre recibe la vista. Juan cuenta este milagro como una de 7 señales de que Jesucristo es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la 6ª señal. La última, la 7ª, es la resurrección de Lázaro. Pero esta es una señal de cómo podemos nosotros pasar de oscuridad a luz. Cómo podemos nosotros ver nuestros ojos abiertos. Y entonces nosotros tenemos que enfrentar la realidad de aquel momento. ¿Crees tú que Jesús sanó al ciego? Los discípulos se sorprendieron, la gente se maravillaron, los fariseos se enojaron porque Jesús había hecho el trabajo de hacer el fango que él hizo con la saliva el día sábado.
Y aquello no se permitía. Era obvio que el ciego ya no estaba ciego. Ahora él podía ver. Los vecinos le preguntaban, ¿eres tú? ¿Eres el mismo? Y él decía, sí, yo soy. Y explicó lo que le sucedió. Ahora viene la pregunta para nosotros que todos aquellos pensaban, ¿crees que Jesús sanó el ciego? Y le preguntaban, ¿quién te sanó? Jesús hizo lodo, lo puso en mis ojos, yo me lavé, ahora veo, yo ahora veo. ¿Crees tú que Jesús puede sanar a un ciego de nacimiento hoy? Porque hay personas aquí que creen que Jesús sanó hace 2000 años, pero que hoy Jesús no puede sanar. Y mucho menos sus discípulos, mucho menos nosotros. Nosotros tenemos que tener fe para enfrentar las necesidades que están delante de nosotros. Tenemos que tener fe para confiar en el poder de Dios para nosotros llenar las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Hay personas con imposibilidades como la drogadicción. Hay personas con las imposibilidades de relaciones abusivas. Hay personas con imposibilidades físicas. Y nosotros, enseñados por nuestra cultura y nuestra sociedad, hemos aprendido a decir, Dios no puede hacer nada. Y vemos entonces cada situación como un caso teológico, como una pregunta de que ¿quién pecó? Mira un drogadicto, tiene 19 años, bueno, a él empezó fumando marihuana y mira dónde está. La realidad es que nosotros tenemos que enfrentar las necesidades como Jesús. Y Jesús no solamente llenó la necesidad material de aquel hombre, sino que él vio la necesidad completa, la necesidad social, la necesidad emocional. Él vio cómo se sentía aquel hombre. Jesús no era un predicador de sana y sigue. Yo tengo que confesar que yo muchas veces he podido ayudar a personas en necesidades, pero es sana y sigue. Jesús se quedó para completar el proyecto de construcción y no lo dejó medio terminado. Yo no sé ustedes, pero mi esposa odia, simplemente odia cuando yo comienzo un proyecto, como me gusta a mí, varios al mismo tiempo, y los dejo a medio construir. No, lo dejo inacabado, no termino. Eso a ella le molesta de una manera grande. Y nosotros muchas veces en el ministerio ayudamos así, ayudamos poquito, ayudamos en lo que pensamos que podemos y no hacemos la obra completa. Jesús terminó el proceso de construcción de este hombre. Después que este hombre fue interrogado por los fariseos y lo expulsaron de la sinagoga, Jesús busca a este hombre. Y Jesús lo encuentra en un punto crítico de la vida de él. El ex ciego fue excomulgado, expulsado de la sinagoga. Y esto era algo terrible para aquel hombre. Nosotros hoy no lo entendemos porque no vivimos en ese mundo y no conocemos las costumbres judías. Pero cuando una persona era expulsado de la sinagoga, se convertía en una persona que era completamente fuera de toda la comunidad de aquel lugar. Era una expulsión de la comunidad completa. Ya él no podía encontrar trabajo, ya él no podía comprar, nadie le iba a vender, nadie lo iba a ayudar. Esto era algo terrible para él. Antes de la curación milagrosa, él era ciego, pero era parte de la comunidad. Ahora tenía vista, pero era un expulsado social. Su mundo fue puesto patas arriba por el milagro que cambió su vida. Y para muchas personas sucede lo mismo. Su encuentro con Dios cambia el mundo completamente en todo su orden. Y entonces es que tenemos nosotros otra necesidad. Tenemos necesidad de respuestas a nuestras preguntas.
Como siempre, la situación humana es mucho más que una necesidad material o social, incluso emocional. Hay preguntas que deben ser respondidas, que marcan la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. Había preguntas cognitivas, espirituales, de conocimiento, que este hombre necesitaba que fuesen respondidas. Los fariseos tenían respuestas, pero eran respuestas equivocadas. Eran las respuestas de una falsa religión. Eran las respuestas de una falsa religiosidad. Eran las respuestas de personas que creían que sabían, pero no sabían. Era la respuesta de personas que creían que veían, pero no veían. Eran ciegos. Y nosotros vivimos en un mundo igual. Hay muchas respuestas a las grandes preguntas nuestras en las universidades. Hay muchas respuestas en el internet. Hay muchas respuestas en los periódicos. Hay muchas respuestas en las esquinas con cualquiera que usted hable. Porque todo el mundo tiene una opinión. Pero la gran mayoría están completamente equivocados. El hombre que se curó podía ver que los fariseos no tenían las respuestas adecuadas. Él estaba en un giro intelectual y estaba tratando de darle sentido a estos movimientos. Necesitaba saber más sobre su condición y necesitaba saber más de quién lo había sanado. Él necesitaba respuesta. Hoy muchas personas viven después de haber tenido un encuentro con Dios, pero necesitan respuestas a sus preguntas. Hoy en día la iglesia está dando respuestas simplistas a las serias preguntas planteadas por buscadores de la verdad. Tenemos que ir más allá de las respuestas genéricas, de las respuestas seguras, de las respuestas agradables a las preguntas difíciles que la gente está haciendo. Necesitamos satisfacer la necesidad intelectual de respuestas que sean bíblicas y aplicables en la vida real. Este tipo de respuesta no todo el mundo está dispuesto a recibir. Pero Jesús le contestó a aquel hombre sus preguntas. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús no solamente vio al hombre en su necesidad, Jesús no solamente llenó las necesidades que él tenía, sino que Jesús también compartió el evangelio. El tercer paso para nosotros seguir el ejemplo de Jesús en construir vidas es compartir el evangelio. Jesús sale y busca al hombre. Es interesante que el hombre no buscó a Jesús. Jesús busca a este hombre para poder ayudarlo y guiarlo a la verdad que aquel hombre estaba buscando, pero que le era tan difícil de encontrar. Jesús tuvo que explicarle el evangelio a este hombre. Este es uno de esos casos que a mí me llama mucho la atención. O sea, Jesús ya lo había encontrado, Jesús ya lo había sanado, pero ahora Jesús comparte el evangelio con este hombre. Y muchos de nosotros hacemos la tarea de ver a la persona y cumplimos la tarea de llenar sus necesidades, pero no terminamos la obra de construir. No compartimos el evangelio y entonces hacemos una obra caritativa en el nombre de Dios. Se demuestra la transformación de una vida en el nombre de Dios. Algo sobrenatural cambia a aquella persona, pero nosotros no completamos la obra de construcción. La dejamos a media. Jesús no lo dejó a medias. Jesús comparte el evangelio. Jesús busca a este hombre que ahora podía ver y le pregunta, y le pregunta a aquel hombre que había sido sanado, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En otros manuscritos dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? La pregunta de Jesús era una pregunta que verdaderamente
estaba cargada, porque él sabía y Jesús sabía lo que estaba preguntando. Nosotros no entendemos porque no somos judíos, pero los judíos sabían lo que estaba diciendo. Jesús le estaba preguntando básicamente, ¿crees que hay alguien por ahí que pueda hacer todas las cosas nuevas? Porque esa frase hijo de Dios y esa frase hijo de hombre eran títulos mesiánicos. Jesús le estaba diciendo, ¿crees tú que el Mesías viene? Y para el judío el Mesías era el que iba a hacer todas las cosas nuevas. El Mesías era el que iba a cambiar todo para la gloria de Dios. El Mesías era el que iba a representar a Dios en la tierra. Y el hombre le contesta a Jesús, ¿quién es para yo creer? Y hay muchas personas que han recibido ministerio de Dios, que inclusive han recibido milagros en su vida, que todavía necesitan que alguien les explique quién es para que ellos puedan creer. Y Jesús le dice, tú lo has visto. De hecho, Él es el que habla contigo. Ahora, estas palabras pronunciadas por cualquier otra persona son blasfemia. Y así es como lo veían aquellos fariseos. Y los discípulos lo veían como la inauguración del reino de Dios. Porque aquí estaba Jesús, el hombre, diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y por eso es que Juan usa este ejemplo como un caso de evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. El hombre aquel que era ciego ahora ve, pero ya no solamente ve en lo físico, con los orbes que están dentro de su cabeza, sino que ahora ve con toda su mente, con toda su alma, con todo su espíritu. Ahora ve la totalidad de lo que sucedió. El que lo sanó era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesús. Y él entonces dice, creo, Señor, creo, Señor. Y la palabra Señor en griego es kurios. Es el mismo título que se le daba al César y es el mismo título que se usa para traducir la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Creo, Señor, de todo. Y el hombre aquel entonces se arrodilla, se postra delante de Jesús y lo adora a Jesús como estuviese adorando a Dios. El poder de Dios se manifestó. La transformación real. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 1:17 que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Aquel hombre no solo fue sanado de su ceguera física, sino que ahora fue sanado de su ceguera espiritual. Ya no solamente tenía visión 20/20, ahora tenía visión de 360 grados. Es algo que es difícil de entender, pero que es fácil de experimentar. Entonces quedamos nosotros con la pregunta, ¿cómo vamos nosotros a construir personas? La mayor tragedia de la humanidad es personas que dicen que ven cuando realmente no pueden ver nada. Personas que dicen que están en la luz cuando verdaderamente están viviendo en la oscuridad. Si queremos nosotros construir personas como Jesús, necesitamos ver la gente. Necesitamos ver más allá de lo que está alrededor nuestro. Necesitamos ver su contexto. Necesitamos ver sus necesidades. Necesitamos dar el paso de satisfacer las necesidades de aquellas personas. Y necesitamos cumplir a completo la obra de construcción compartiendo el evangelio. En este momento yo te quiero invitar. Si tú eres seguidor de Jesús, si tú has
confesado a Jesús como el Hijo de Dios y tú así lo crees, entonces te invito a que te unas a nosotros, a que te unas a la iglesia del Señor Jesucristo, a que te unes a la iglesia bautista de Peters Road, para que juntos nosotros podamos construir personas para el Señor, construir personas para la gloria de Dios, edificar personas para el reino de Dios. Qué maravilloso es estar juntos para esa tarea. Pero puede que tú estés como el ciego, que nadie te ve y tú te sientes ignorado por la humanidad. Pero Dios, de la misma manera en que Jesús vio a aquel ciego, hoy Dios te ve a ti. ¿Necesitas tú ser construido por Jesús? ¿Necesitas tú que Dios te vea donde tú estás? ¿Necesitas tú que Dios te ministre en tu necesidad, cualquiera que sea? ¿Necesitas tú experimentar la transformación y el poder y la salvación del Evangelio de Jesús? Pues hoy Dios te está mirando a ti. Hoy Dios te está buscando a ti. Lo único que tú tienes que saber es que Dios te ama. Y Dios te ama de una manera tan grande que dice la Biblia que envió a su Hijo Jesús para que viniera a este mundo, para que diese su vida en una cruz por tu pecado, por mi pecado, por nuestro pecado, y para que venciera la condenación de la muerte y de la tumba, levantándose de los muertos en su resurrección. Dios te invita a confesar que hay un problema entre tú y Él. Hay oscuridad, hay pecado que hace que tú no puedas relacionarte con Dios. Necesitas que alguien abra ese camino. Necesitas que alguien ponga un puente para cruzar ese abismo. Y Dios proveyó eso en Jesús. De la misma manera en que aquel hombre creyó que Jesús era el Hijo de Dios, hoy tú tienes la oportunidad de creer y confesar que tu pecado ya no es algo que va a estar entre tú y Dios, porque Jesús pagó por tu pecado. Recibe a Jesús. Cree en tu corazón que Jesús es el Señor. Y serás salvo tú y tu casa por lo que Él hizo para salvarte. Si tú te sientes como ese ciego desesperanzado, pon tu vida en Jesús. Confía en Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Si tú quieres, tú puedes ir a nuestro sitio de web, a nuestro portal, y ahí tenemos nosotros una parte donde te explicamos en una manera más detallada qué es lo que quiere decir recibir a Jesús, reconocer que Jesús es Dios, aceptarlo a Él como tu Salvador. Y si tú quieres, tú también puedes ahí enviarnos tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono, y con mucho gusto nosotros te vamos a ayudar a ti a poder ver cómo Dios te ve. Gracias por tomar este tiempo para estar con nosotros y le invitamos a que estén con nosotros la próxima semana también. Que Dios los bendiga.